Saludos amigos de este segmento de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos el Padre Miguel Saloma y un servidor, el Padre Jaime, compartiendo con ustedes la palabra. No está con nosotros ahora el diácono Antonio Tame. Eh, Estamos nosotros que con gusto vamos a ofrecer estos elementos para seguir abonando la tierra para el Día del Señor, para el domingo. Padre Miguel. Muy buenas, buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas, a la hora que nos estén viendo. Jaime, muchas gracias. Vamos al texto, ¿no? Muy bien. Es del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jaime. Pues este texto del Evangelio de Juan está a la mitad pues un ciclo que se llama el ciclo del Mesías, que pues son las sustituciones de la ley, del templo, de las tradiciones en el Evangelio de Juan. Y antes de este texto está el prólogo de San Juan, el prólogo de Juan, que es un himno muy interesante, en el que se nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y a los que lo aceptamos nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Esta presentación que hace Juan el Bautista es el primer paso de un interludio que es la presentación de Jesús, de los apóstoles, de los primeros apóstoles y de Juan el Bautista. Bien, yo quisiera centrarme en mi reflexión de este día, porque hay muchas palabras que son clave para la interpretación de este texto, como por ejemplo de la piedra, del bien en donde moras, en donde habitas, vengan y que se quedaron con él. Pero me parece que una buena reflexión podría ser el hecho de que Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? Lo escuchamos en todas las misas: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero a veces no entendemos la amplitud de este término. La primera aparición de este animalito en la vida de la fe de Israel fue cuando Abraham recibe la orden de Dios de sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, un ángel o Dios le detiene la mano para que no lo sacrifique, y le enseña que, enredado en los arbustos está un cordero. Y esto hace que el cordero signifique la sustitución de la muerte del hijo.
Ujú. Por principios de cuentas, el Cordero de Dios o como Jesús como Cordero significa el que va a sustituir nuestra propia muerte. Esto es como muy amplio, tendríamos que explicarlo más, pero quiero que recordemos este suceso para que tengamos el contexto en el caso de Abraham, el patriarca que inicia la fe inicia la fe en un pueblo un pueblo que va a ser como las estrellas del cielo, las arenas del mar, y todo comienza con el sacrificio de Isaac, que no se realiza, y en sustitución encontramos un cordero. Eh, el cordero, en ese sentido, significará la vida, el don de la vida, el don de la vida. Otro cordero que encontramos es en la Pascua judía en el paso de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Tienen que, por familia, tener un cordero que va a ser desangrado y este cordero desangrado lo tienen que comer a prisa porque van a salir de prisa hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel se junta dice el texto, que si no se lo acaban en una familia, se tienen que juntar para que no quede nada del cordero. Y el cordero se desangraba un día antes, a las 12 del día, se volteaba, se le cortaba la yugular y volteado se desangraba para que el pueblo de Israel no cometiera la impureza de tomar sangre del animal, porque la sangre en general estaba vista como el recipiente de la vida y la vida le pertenece únicamente a Dios. Nosotros podemos comer los animales en el sentido de judío, pero sin sangre. Entonces, bueno, nosotros ya somos cristianos y por lo tanto tenemos otro concepto de la carne, pero el judío no tiene que no tocar la sangre porque la sangre solamente le pertenece a Dios. Entonces, este cordero que en algún momento en Abraham significa la sustitución, la vida, el don de la vida, el don del pueblo, este cordero que significa la misericordia de Dios, se transforma o se complementa en un concepto de liberación. Este cordero es un animal que está ligado a la liberación y a la construcción del verdadero pueblo de Dios. El pueblo de Israel se constituye como pueblo cuando tiene una ley, cuando camina por el desierto, cuando está escuchando la palabra de Dios, se constituye en un pueblo que antes eran una serie de tribus provenientes pues de Abraham, pero todas desligadas, no tenían una ley propia, no tenían un país, no tenían una tierra. Entonces, en la liberación de Moisés en el Egipto, eh, se da este contenido de que el cordero es el principio de un pueblo que va a tener la ley, que va a tener una libertad, va a tener una tierra, ¿no? Eh, este cordero, en la tercera y última que les quiero mencionar, lo encontramos en el texto de Isaías, cuando dice que el Mesías, bueno, el libertador va a ser llevado como oveja al matadero.
Este concepto de la oveja al matadero no es que Jesús vaya a ser llevado a rastras a la cruz, pero el siervo doliente, el siervo sufriente, es un varón justo, es un varón sin mancha, es decir, el cordero sin defecto, que pues los israelitas conocían bien la tradición de Abraham y de Moisés. Entonces, señalar a Jesús como el Cordero de Dios es un término muy raro. No presentamos a la gente con símbolos de animales, ¿no? Este es el delfín, o este es el burrito, o este es el cordero. Es como una cosa muy rara. Juan el Bautista está haciendo referencia a toda esta tradición del pueblo de Israel para que los discípulos de Juan se vayan con Jesús. Esto históricamente fue así. Históricamente, Juan el Bautista tenía una comunidad de discípulos que se trasladó a la comunidad de discípulos de Jesús. Y históricamente hubo un rompimiento de la tradición de Juan el Bautista y comenzó el cristianismo, comenzó el seguimiento de Jesús. Regresando, los discípulos les presenta a Jesús como el Cordero, y este Cordero que tiene toda esta representación. Quisiera hacer mención de una cosa más. Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives? Es decir, en el planteamiento judío de aquel entonces, el rabino, el maestro de Israel, tenía su casa, su familia, y aceptaba a ciertos muchachos, a ciertos jóvenes, para ser formados en la ley, en las escrituras, en los comportamientos, en las reglas de pureza. Entonces, estos discípulos le preguntan, ¿dónde vives? ¿Dónde? Podríamos traducirlo en términos de modernos, ¿en dónde está tu academia? ¿No es, en dónde está tu escuela? ¿No? Ya nos presentaron que tú eres el bueno, entonces te seguimos y llévanos a tu casa para vivir contigo. Y este modelo de educación se parece mucho al modelo de educación que nosotros podemos tener en las parroquias. Es una escuela no solo de academia, no solo de teología, sino de vida cristiana, y una vida cristiana que se basa en el encuentro con Cristo, en el encuentro con Cristo. Y este encuentro le dice Jesús a los apóstoles, vengan y lo verán. En otro evangelio se nos dice que no van a tener un lugar fijo, no van a tener un lugar fijo, sino que van a estar itinerantes, porque el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. En este evangelio se nos dice que Jesús sí tenía un lugar, sí tenía una casa. No sabemos, los teólogos contemporáneos dicen que Jesús tenía, la familia de Nazaret tenía una casa en Cafarnaúm, una casa pequeña, para que José trabajara en Cafarnaúm, porque no era suficientemente grande Nazaret para que el carpintero tuviera trabajo.
es decir, Nazaret era una población pequeña y pobre. Y entonces la familia de Nazaret podría haber tenido una casa en Cafarnaúm. Y esta casa en Cafarnaúm pudo ser el centro de operaciones de Jesús. Eh, podemos pensarlo así, pero en general esta casa en donde van a formar parte de una comunidad, los discípulos, es una casa espiritual. Uh-huh. Es decir, fueron, pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde es un poquito antes de que el sol caiga. Uh-huh. El sol va a caer a las 6 de la tarde. Es decir, la preparación va a ser un poquito antes de que de las tinieblas eh, tomen, tomen su estatus. Uh-huh. Nuestra preparación en la vida es un poquito antes de que las tinieblas aborden nuestra vida, que el tiempo de la cruz llegue. Uh-huh. La cruz va a llegar como un permiso que se le da a las tinieblas de abordar nuestra vida. Nosotros nos tenemos que preparar rápidamente para afrontar este momento de la soledad, este momento de la tristeza, este momento de la vaciedad, que significa todo el panorama de la cruz. Esto para nosotros es fundamental, porque la cruz viene, y si nosotros no hacemos que la vida, que la realidad de silencio, de frustración, de la caída de los valores, sea afrontada de una forma de cruz, la vida va a ser un peligro para nosotros, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero la cruz con la que nosotros comprendemos este momento de silencio, la cruz que da sentido a este momento de silencio, esta cruz que da sentido a la decepción, de la frustración, a la soledad, a la vida, pues que nos presenta el reto de la vida, que nos presenta la realidad. Tenemos que apurarnos para comprenderlo. Estos 4 primeros discípulos se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, era el ungido. El Mesías era una persona que iba a tener un papel preponderante en la vida del pueblo de Israel. La mayoría de la gente pensaba que el Mesías era un libertador político. Por eso en el Evangelio de Marcos que vamos a leer en este tiempo, en este ciclo litúrgico, nos va a señalar que Jesús constantemente les decía que se callaran. Eh, Nunca les dijo, no soy el Mesías, sino que les decía, eso no se lo digan a nadie, porque la gente pensaba que el Mesías era un libertador político, como lo había sido el, el emperador persa que liberó a los judíos de Babilonia y los trasladó a Jerusalén para que comenzaran a reconstruir su templo y reconstruir su sociedad. Este emperador persa, que se llamaba Ciro, lanzó un edicto porque conquistó Babilonia
Babilonia había conquistado Jerusalén, había sacado de Jerusalén, ha trasladado a los judíos a Babilonia, los había puesto a trabajar en Babilonia 70 años y luego Ciro los regresó. Y entonces Ciro, de donde viene la palabra Cristo, es decir, el Mesías, el Salvador, el Libertador, todo esto formaba parte de una conciencia popular ante una subyugación, ante una dominación ahora de los romanos. En tiempos de Jesús, los romanos dominaban Jerusalén, habían sido invitados y se tomaron hasta el codo, les dieron la mano a los romanos y los romanos se tomaron hasta el codo y entonces la gente anhelaba un libertador como Ciro, ahora el Cristo, que el Mesías que iba a venir al mundo para liberar a los judíos. Todo esto tiene mucho que ver con la labor de Jesús, pero no a nivel político, sino a nivel espiritual. Y entonces nosotros tendremos que ir explorando a través del Evangelio de Marcos cómo es el mesianismo de Jesús. Y estos dos primeros discípulos van con otros dos, se forman un cuarteto de discípulos que ya los veremos en acción en el Evangelio de Marcos, eh, porque el Evangelio de Marcos también tiene este llamado de los primeros cuatro discípulos que pues vamos a ver en acción mucho tiempo antes de los 12. Bien, yo creo que estas reflexiones nos hacen bien. ¿Cómo ves, Jaime? No, pues muy profundo, muy completo. Creo que han quedado muy bien eh, explicados, por decirlo así, estos elementos del Evangelio, según San Juan, esto del Cordero, esto de la hora de la tarde, esto de la preparación, eh, el seguimiento. Pues yo creo que no hay nada más que abonar, ya, ya abonaste suficiente. Eh, ¿Qué podría decir yo? Yo creo que yo señalaría un punto que me parece también importante es este seguimiento, esta búsqueda de Jesús. eh, Sin lugar a dudas es, vamos a llamarle así, es el resultado, sin lugar a duda, de la gracia de Dios, el que el ser humano pueda empezar a buscar a Dios, pueda buscarlo, pueda seguirlo, escuchar el testimonio de alguien y decir, vamos a seguirlo. Es el proceso, es la gracia de Dios, es todo esto, pero que está implícito en un proceso, en un proceso. Yo creo que hablaba de esta comunidad de Juan el Bautista, donde los discípulos, los primeros discípulos, yo creo que empezaron a asimilar, a rumiar todo este sentido de su propia vida desde un nuevo acercamiento de Dios hacia cada uno de nosotros. Empezarlo a digerir, de manera que cuando se les señala, de manera que cuando se lanza estas palabras, el testimonio entra en el corazón y empieza un caminar nuevo, empieza un camino nuevo. Y creo que es ahí donde también nuestras parroquias pueden jugar un papel importante. Una, una parroquia donde los fieles, junto con el sacerdote, pues vamos adquiriendo elementos para seguir a Jesús. De entrada no seguimos siempre a Jesús. Hay que pasar por el proceso, primero de estarnos buscando a nosotros mismos, de estar buscando nuestros, nuestro estatus o algunos privilegios, o estar buscando posiciones, estar buscando eh,
formas de acomodarnos en nuestra vida. Es un primer momento, pero sí es importante escuchar la palabra para prepararnos a este seguimiento. Este seguimiento no se da mágico, no se da de manera mágica solo porque ya algo me atrajo y de hecho nuestras propias atracciones son peligrosas porque las bañamos de nuestras propias pretensiones, de nuestros propios intereses. Esos hay que irlos purificando y ya todo lo que sigue es buscamos a Jesús. Esta búsqueda, ¿dónde vives? Pues además también de ver si era la casa de Jesús y todo, también esta dimensión del misterio, ¿no? ¿Cuál es el misterio de Jesús? Adentrarnos al misterio, meternos en la vida del Padre con el Hijo, adentrarnos en ese misterio significa ya ese seguimiento, esos pasos que podemos dar a partir de, vamos a llamarle así, una comunidad anterior, la comunidad de discípulos de Juan el Bautista, que estuvieron ahí, yo creo que asimilando la palabra. Esto lo comento porque un autor también de la Biblia, estudioso de la Biblia, decía que, bueno, el seguimiento aquí no se da como en los sinópticos, que pasa por la ribera y los llama y le siguen. Aquí Juan presenta como una instrucción previa, como diciendo, a ver, este es el testimonio. Y ahora sí, va el siguiente paso, lo van a ir lo van a seguir. Entonces, en San Juan aparece como este puente, ¿no? Este puente, llamémoslo así, instructivo de Juan, testimonio de Juan, que les empuja para que los discípulos puedan seguir a Jesús. Esto me parece importante que nosotros también lo valoremos, porque el seguimiento a Jesús, el seguir a Jesús, no es así como algo mágico. También los sinópticos no lo presentarán como algo mágico, pero vaya, aquí están en la ribera, pasa Jesús, los llama y bueno, hay todo un proceso distinto allí, pero aquí en el Evangelio de San Juan es el seguimiento nacido de algo previo, de una instrucción, de una vida común previa, de un, Un vamos a llamarle llamado así, previo. acercamiento a la palabra previo, sí. Entonces, esto es lo que yo valoraría en nuestras parroquias como acercarse a la palabra. Eh, Acercarnos a la palabra es básico porque de alguna manera nos prepara para el seguimiento. No porque vayamos a la iglesia, ya estamos siguiendo a Cristo. Nos vamos a preparar para un seguimiento mucho más profundo, mucho más serio, donde ya se implica toda nuestra vida, porque dice, se quedaron a vivir con Él o se quedaron ese día a estar con Él, y va a implicar nuestra vida. El acercamiento a Jesús va a significar ya no cosas teóricas, sino ya la vivencia, es decir, cómo Jesús va a estar dándole sentido a todo lo que decía el Padre Miguel, todo el sentido de la cruz, cómo ilumina nuestras, nuestra Tinieblas. vida, nuestro fracaso, nuestras tinieblas. Entonces, sí, es previo. Esto es importante porque ya también nuestras vidas parroquiales pueden estar sintiendo como el peso de decir, bueno, es que ir a la iglesia es seguir a Jesús. No, es prepararte también. También es prepararte. Por supuesto que la iglesia vivir, celebrar a Jesús, pero quienes van iniciando en este proceso, la iglesia, las parroquias, las comunidades cristianas, son un espacio para ir preparándote esa respuesta. No lo vayas a tomar así tan rápido, decir, ya fui una vez, ya fui, o voy cuando quiero, cuando me nazca. Es necesario prepararnos para dar una respuesta de fe, no tanto eficaz en nuestros trabajos, sino de fe. Es decir, mi vida iluminada por Jesús, porque le sigo, me ilumina. Bueno, pues todo este proceso creo que también nuestras comunidades lo pueden vivir de una manera profunda, seria, responsable en cuestión de nuestra respuesta a Jesús. Ujú. Yo creo que este dato de las 4 de la tarde es muy, muy importante. Tan importante que el Evangelio hubiera podido obviar en la hora. Y Juan nos dice que son las 4 de la tarde. En el Evangelio de Juan
los horarios tienen mucho que ver con la luz. A las 12 hay mucha revelación, las samaritanas son las 12 del día, en donde no hay sombras, al caer la tarde, los apóstoles en la barca. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta los horarios. Y entonces, las 4 de la tarde pues lo podremos interpretar mucho como una prisa que tenemos para la preparación. Y nuestras 4 de la tarde ahora pueden ser que se nos viene un momento decisivo en el país de votaciones, de enfrentamiento en muchos ámbitos de la corrupción, de la violencia. Estamos ya como enfrentándonos a las tinieblas, enfrentándonos a un problema mayor, que ya no es el imperio romano, es el imperio del crimen, es el imperio de la muerte, es el imperio de la corrupción, es el imperio de la falta de justicia, de la impunidad, es el imperio de la impunidad, es el imperio de la irresponsabilidad social. El mundo se convulsiona, estamos convulsionados no solo de un cambio de época, sino cambio total de regímenes y de modos de aplicar la sociedad, muchos modos que ya no parecen estar vigentes. Estamos a las 4 de la tarde y tenemos que prepararnos espiritualmente. Estamos necesitados de la formación, del seguimiento, del encuentro con Cristo para afrontar todo lo que se nos viene. Mucha gente se desespera a tal punto que dice, ya no le pienso, ya no veo las noticias, ya no quiero oír nada. Eh, esto, yo no les digo que estemos torturándonos, ¿no? Pero es como el avestruz que mete su cabeza en el suelo y piensa que la realidad va a desaparecer por arte de magia. No, la realidad sigue allí. Tenemos que prepararnos. Tenemos 2 horas muy valiosas de encuentro con Cristo para afrontar un largo periodo de tinieblas. Y se nos viene el martirio. El martirio ya no va a ser de un gobierno que nos persiga. El gobierno no nos va a perseguir, al menos por lo que se ve. Nos van a perseguir los antivalores, nos va a perseguir la muerte. En México y en Latinoamérica están matando candidatos, están matando gente que no quiere estar coludida con el crimen. Bueno, estamos a las 4, a las 4. Se vienen las 6. Hay que aprovechar. Muy bien, pues esto es lo que podemos compartirles a ustedes en este espacio y sí, prepararnos para las tinieblas, pues junto con Jesús es sumergirnos en ellas, pero desde el amor, desde este encuentro, desde esta fortaleza que Dios nos da. ¿Cuál es la fortaleza que Dios nos da? Nuestra confianza en el Padre. Él es el que responde, Él es el que nos levanta de la muerte, ¿no? Él nos levanta, Así nos es. resucita. Entonces, prepararnos es seguir confiando en Él, fortalecer nuestras esperanzas y expectativas en Él. Y por supuesto, cuando la persona crece en la confianza, pues siempre estará activo en cuestión de ir en contra de estos antivalores, siempre estará activo en cuestión de dar propuestas nuevas en relación a la forma de relacionarnos todos nosotros, unas nuevas formas, sí,
cuando hay confianza en el corazón y cuando sabemos que pues las tinieblas se van a dar y que nosotros vamos a estar sumergidos en ellas, pero de una manera distinta, solo desde la confianza en Dios que responde. Pues gracias, esperamos que le den el like a nuestro segmento y también que puedan dialogar con nosotros, preguntando, comentando, eso sin lugar a duda enriquece este momento. Muchas gracias a todos, gracias por seguirnos y nos estamos viendo en el próximo segmento. Chao.